En este tutorial vamos a estudiar el tema de la entalpía de reacción. Definimos la entalpía de reacción como el calor absorbido o desprendido durante una reacción química. Recordemos que cuando tenemos una reacción exotérmica, decimos entonces que el calor de la reacción se libera y es entonces indicado mediante un signo negativo, el valor del calor liberado. En cambio, cuando decimos que la reacción es endotérmica, recordemos que decimos que la reacción requiere calor, es decir, absorbe calor, y ese calor transferido viene a ser positivo. Entendemos entonces por calor de reacción o entalpía de reacción el calor que se transfiere hacia o desde el medio ambiente en la transformación de reactivos o sustancias reaccionantes a unas condiciones dadas de temperatura y presión en los productos a dichos valores de temperatura y presión. En el laboratorio, la mayoría de las reacciones químicas se realizan a presión constante, por lo que el calor transferido desde el medio ambiente es igual al cambio en la entalpía del sistema. Por tanto, en esta definición que acabamos de ilustrar, donde establecemos que la entalpía de reacción es el calor que se absorbe o se desprende durante una reacción química, decimos entonces que este proceso ocurre a presión constante. Recordemos que los valores de la entalpía de reacción se suelen indicar a condiciones estándar, que abreviamos como C mayúscula, E mayúscula, y que estas condiciones son una temperatura de 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Vamos a ver ahora una expresión más analítica para determinar la entalpía de reacción en condiciones estándar, es decir, la entalpía estándar de reacción. Si por ejemplo nos dan la reacción general A mayúscula más B mayúscula, que produce C mayúscula más D mayúscula, es decir, dos reactivos A y B, cuyas moles se indican con los coeficientes en minúscula, generan dos productos C y D, cuyos coeficientes indican las moles de cada uno de ellos producidas. Y consideremos entonces que nos pidan cómo calcular la entalpía estándar de reacción. Recordemos que es estándar porque consideramos los valores de entalpía determinados o de cambio de entalpía para unas condiciones de temperatura igual a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Si conociéramos los datos de los cambios de entalpía, por ejemplo para estos reactivos y productos, y nos piden hallar la entalpía de reacción, no tenemos que colocar la palabra estándar, porque si digamos es a 30 grados centígrados ya no son condiciones estándar, pero como normalmente conocemos tales valores a condiciones estándar, es decir, a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión, es aconsejable especificar que se está determinando una entalpía estándar de reacción y no simplemente una entalpía de reacción. Determinemos pues la entalpía estándar de reacción para este caso general. Tenemos entonces que para determinar la entalpía estándar de reacción, delta de H super 0 de la reacción, este superíndice 0 que colocamos arriba indica condiciones estándar, es decir, 25 grados centígrados y una atmósfera de presión para los valores indicados. Por definición, la entalpía estándar de una reacción es igual entonces a la entalpía estándar de formación de los productos menos la entalpía estándar de formación para los reactivos. Recordemos que esta definición la hemos visto en un tutorial previo, donde se define de modo general la entalpía, el cálculo de la entalpía estándar para una reacción como igual a la entalpía estándar de formación de los productos menos la entalpía estándar de formación para los reactivos. En este punto es bueno aclarar lo siguiente: cuando hablamos de condiciones estándar, entonces esta entalpía se puede simbolizar como delta de H super 0
donde el superíndice habíamos dicho indica condiciones estándar, o también se puede indicar como un subíndice que se mide a 25 grados centígrados. En ocasiones también se suele expresar con un subíndice en escala absoluta de temperatura, es decir, 298. Partiendo entonces de esta fórmula general y considerando la reacción general descrita líneas arriba, tenemos entonces que la entalpía estándar de reacción para la reacción general es entonces igual, primero, a la entalpía de formación de los productos a condiciones estándar, es decir, que escribimos C como coeficiente estequiométrico para el producto C por la entalpía estándar de formación para el producto C. Y ahora sumamos el coeficiente del producto D y multiplicamos por la entalpía estándar de formación para el producto D. Y restamos ahora el coeficiente A por la entalpía estándar de formación para el reactivo A. Y restamos el coeficiente B por la entalpía estándar de formación para el reactivo B. Observemos entonces cómo nos queda esta expresión para el caso en que consideramos esta reacción general. Y esta ecuación nos permite entonces determinar la entalpía estándar de reacción para cualquier tipo de reacción, conociendo simplemente las entalpías de formación de los reactivos y de los productos, así como los coeficientes estequiométricos en la ecuación química balanceada. Con esta expresión entonces, y considerando los conceptos sobre la entalpía de reacción, vamos a resolver un ejemplo referente a este importante tema. Resolvamos entonces el presente ejemplo, que dice lo siguiente: calcular la entalpía de reacción para la hidrogenación de etileno. Tenemos C2H4 gaseoso, etileno, que reacciona entonces con hidrógeno gaseoso para producir etano gaseoso. Observemos que nos indican no solo las entalpías estándar de formación a condiciones estándar, es decir, 25 grados centígrados en atmósfera de presión, sino también el estado en que se encuentran, el estado físico. Tenemos una reacción entre gases y producen un gas. La reacción se produce o se lleva a cabo en estado gaseoso. Resolviendo entonces este ejemplo, tenemos que la entalpía de la reacción a condiciones estándar, delta de H estándar de la reacción, es igual a la entalpía estándar de formación de los productos, que indicamos con una P mayúscula, menos la entalpía estándar de formación de los reactivos. Para el presente caso tenemos entonces que eso es igual a 1 mol del etano C2H6 gaseoso, porque observemos que el coeficiente estequiométrico, aunque no se indica en esta expresión, es 1. Lo mismo para el etileno y para el hidrógeno. Multiplicamos entonces 1 mol de etano por la entalpía estándar de formación, que es de menos 20,24 kilocalorías por mol, de metano C2H6 gaseoso. Y ahora restamos los términos correspondientes a las entalpías estándar de formación de los reactivos, es decir, menos 1 mol de etileno C2H4 gaseoso por la entalpía estándar de formación del etileno, que es de 12,5 kilocalorías sobre mol de etileno. Y ahora restamos el valor de 1 mol de hidrógeno gaseoso por la entalpía estándar de formación del hidrógeno gaseoso, que observemos que se encuentra en su estado libre. Por tanto, el valor de su entalpía de formación es de 0 kilocalorías sobre mol de hidrógeno. Resolviendo entonces esta expresión, nos queda del modo siguiente: cancelamos las unidades de moles de
etano con moles de etano, las moles de etileno con moles de etileno y las moles de hidrógeno con moles de hidrógeno. Es así como tenemos que esto viene a ser igual a 1 por menos 20,24 kilocalorías menos 1 por 12,5 que nos da menos 12,5 kilocalorías y menos 0 kilocalorías, y el valor final nos va a dar el valor de la entalpía estándar de esta reacción. Resolviendo entonces para estos valores obtenidos, tenemos que la entalpía estándar de esta reacción es igual a menos 32,74 kilocalorías. Observemos entonces que por el valor de la entalpía estándar de reacción se trata de una reacción exotérmica. Se libera entonces energía cuando se hidrogena el etileno. Concluimos que la entalpía para esta reacción es simplemente la variación de entalpía que se produce cuando el hidrógeno se une a una mol de etileno. De esta forma entonces concluimos el presente tutorial respecto del tema entalpía de reacción.